Muy buenas tardes. El Ateneo de Santander tiene hoy el honor y el placer de tener como invitado, como conferenciante, al doctor Javier Crespo, del cual el doctor Rama va después a explicar su currículum, que es excepcionalmente brillante. Con la conferencia que hoy nos va a pronunciar el doctor Crespo sobre la Casa de la Medicina Personalizada, el Ateneo quiere subrayar y reforzar que este salón de actos y esta institución no solamente se preocupa por el mundo de las letras, de la sociología, etcétera, sino también por el mundo de las ciencias, en este caso la medicina, en otros la física y otras áreas de la ciencia como las ingenierías, porque, en mi opinión, el conocimiento no tiene que ser parcial, sino global. Y al final, como se ha ido demostrando a lo largo de la historia, la ciencia, las letras, en este caso, por ejemplo, la medicina y la ingeniería, están consiguiendo espectaculares avances en tratamiento de diferentes patologías y enfermedades. Quiero también saludar a las personas que nos están siguiendo a través de la retransmisión por streaming en directo de esta conferencia y que después podrán ver muchas más personas cuando quede grabada a disposición libre en la página web del Ateneo de Santander. Por tanto, a ustedes que están esta tarde aquí con nosotros, muchas gracias por su presencia y en especial muchas gracias al doctor Javier Crespo por la amabilidad y la atención de estar esta tarde aquí para hablarnos de medicina, de salud y de estas nuevas formas de atender a los pacientes. Y ya sin más tiene la palabra el doctor Rama. Únicamente decirles que cuando termine la conferencia abriremos un turno para que ustedes puedan preguntar. Adelante, doctor Rama. Sí, buenas tardes. Es un día especial porque por este foro, por esta mesa, desde hace 100 años, pasan los mejores. En medicina pasó pues todo apellido distinguido en ese ámbito a lo largo de los años. Hoy es uno de los días en que viene una persona de ese perfil. Es mi amigo, por lo tanto entenderán que se me va fácil decir cosas de él agradables, pero voy a tratar de que no se note todo porque tiene un currículum magnífico, no solo en el ámbito docente, es profesor universitario, asistencial, es jefe de servicio de Valdecilla, y en investigación, que es la otra faceta, tiene pues un ingente trabajo en equipo, porque él es un individuo con una capacidad enorme de formar equipos brillantes, y además hay que decir que muchas veces gente que trabaja en la oscuridad en el hospital, que trabaja, es decir, de 12 horas, pues por ahí fuera pues, se enteran poco, o se enteran tarde, o se enteran menos, o llama menos. No es el caso. Enseguida lo captaron y a nivel nacional tiene un gran prestigio. Siguió la Sociedad Nacional de Digestivo. Preside la comisión que se encarga de la lucha denodada y parece que victoriosa sobre la hepatitis C, y es una personalidad en el mundo del digestivo a nivel internacional. Pero yo sí que me gustaría señalar que además, como se dice siempre que se le quiere echar un piropo a un médico, se dice que es humanista, porque el médico tiene que estar leyendo todo el día, y si además tiene tiempo, que no siempre lo tiene, de buscar otras cosas, de leer, pues estupendo. Es un médico humanista, sin duda.
pero es que él, sobre todo, es una persona muy necesaria en el hospital, y voy a decir por qué. Y ahí no se le está aprovechando todo lo que se debiera. Al ser un tipo de tanto prestigio y tener una categoría personal e intelectual tan enorme, y aún encima ser capaz de formar equipos, tenía que ser una persona que fuera motor organizativo de casi todo. Él y 3, 2, 5 más en el hospital hoy. Había nombres hace años que ustedes tendrán en su memoria, de gran prestigio, que la gente conocía en la calle y que hoy no es el caso, pero sigue habiendo los mismos, menos conocidos, menos en la calle, pero allí están y son 4 o 5. Y yo hoy quería, por eso decía que quería darle un perfil a una persona que, por cierto, yo me siento con él tan ligado, les puedo decir fácilmente por qué. Fue mi alumno, es decir, profesor-alumno, y después fue mi médico, es decir, médico-paciente. Y claro, eso es un vínculo muy difícil de conseguir que sea tan intenso como lo es. Luego hay razones de su currículum que yo me identifico. Ambos hemos sido premios extraordinarios del doctorado. Doctorado yo creo que marca mucho a las personas. Pero yo quería decirle a él, en este caso, las presentaciones se hacen para el público, pero es que yo le quiero involucrar. Y le quiero recordar que tiene una gran responsabilidad, porque personas como él, ya digo, hay tan pocas allí ahora, con la capacidad de formar grupos, que es muy necesario que tome mandos y que de alguna manera se enteren en la región que personas como él son las que hay que consultar y desde luego mimar para que sean capaces de llevar la sanidad en Cantabria al sitio que siempre estuvo, casi siempre, pero que, bueno, que para estar ahí hay que pelear continuamente. En cualquier caso, con enorme placer, pues Javier Crespo, el doctor Javier Crespo Tirera. Me gustaría adelantarte, por permiso, me siento moderadamente abrumado, no porque no lo esperase, sino porque de Julio sabía que iba a decir. Como él muy bien ha dicho, ha sido mi profesor y bueno, pues razones probablemente biológicas pues hacen que haya sido también mi paciente, que ya ha dejado de ser casi mi paciente, lo cual quiere decir que es bueno, que las cosas han ido razonablemente bien. Muchísimas gracias a Manuel Ángel Castañeda, muchísimas gracias a Julio, muchísimas gracias a Mercedes, que está en la sombra, por estar aquí. Y bueno, parte de lo que ha dicho Julio es cierto, pero otra parte no. Es decir, otra parte no. Seguro que en el hospital hay muchísima gente capacitada. En el hospital ahora trabajamos varias miles de personas y yo creo que hay unas cuantas personas muy capaces. Lo que sí es cierto es que en Cantabria y en otros muchos sitios tendemos a la desagregación en vez de a la agregación. Y es verdad que hay 2 institutos de investigación biomédica en una región tan pequeña como Cantabria, lo cual no tiene sentido, tendría que haber uno. Hay a veces una razón de dispersión en el talento en diferentes hospitales con diferentes matices que creo que no tiene razón de ser. Y aunque políticamente es muy incorrecto, pues yo siempre defiendo que en Cantabria debería haber una única región sanitaria, una única zona de salud, para que la equidad, que es diferente a la distancia, fuera igual para todos. Y cuando, además de distancia, los tratos son diferenciales, porque las personas somos diferenciales, pues la equidad no es exactamente igual. Y yo creo que este es un concepto que debiéramos aprender todos, que no podemos tener el hospital a la misma distancia si vivimos en Santander que en Vega de Liébana, pero sí tenemos que tener el mismo acceso, la misma facilidad de acceso. Tardaremos un poco más en llegar. Y no es exactamente así. Bueno, yo voy a hablar de un proyecto que es un proyecto de comunidad, un proyecto de región. Es un proyecto de investigación que nace con la pretensión
de que dure indefinidamente, es decir, que claramente nos sobrepase a nosotros, nos sobrepase a todos los que estamos aquí y que sirva para mejorar la calidad de vida y, si es posible, la cantidad de vida de todos los que estamos aquí y probablemente con más intensidad de los que no están aquí, de los más jóvenes, que serán los que se beneficiarán más. Los que ya tenemos cierta edad, pues probablemente de los proyectos de investigación a largo plazo no nos podemos beneficiar mucho, porque los resultados, por desgracia o por suerte, se tienen que consolidar y son lentos. Pero este es un proyecto de investigación que yo diría que no es muy original, pero en España es prácticamente único. Le llamamos Corte Cantabria. Corte es, para todos ustedes, Corte es un grupo de personas que tienen una, dos o tres características comunes, simplemente. Eso es lo que llamamos un corte. Y este corte poblacional tiene dos características, únicamente dos requisitos para poder formar parte de él. El primero es que sea de Cantabria, perdón, que vivan en Cantabria, no que sean de Cantabria, que vivan en Cantabria. Y el segundo, que tengan entre 40 y 70 años de edad. No hay más condiciones para poder participar. ¿Qué, con estas condiciones tan pequeñas, qué queremos hacer? Queremos observar a esas personas durante toda su vida. Y obviamente las personas que tienen 40 años es probable que vivan más que nosotros. Por lo tanto, les seguirán observando otras personas. ¿Para qué? Para intentar determinar qué es lo que condiciona más su salud, qué es lo que condiciona más la existencia de algunas enfermedades, qué es lo que hace aparecer las enfermedades a unas personas sí o no. Ahora que se habla tanto de salud, de COVID y esto, ¿por qué? Intentar comprender por qué personas que se infectan con COVID, que tienen 50 años, tienen una evolución marcadamente agresiva e ingresan en una unidad de cuidados intensivos, por qué sus vecinos del mismo pueblo, con la misma edad, no ingresan en una unidad de cuidados intensivos cuando se han infectado con el mismo germen el mismo día y a la misma hora. Y a veces cuando uno se lo ha pegado a otro. Por lo tanto, evidentemente ese germen es prácticamente idéntico. Pero a veces hay connotaciones que son difíciles de observar en el día a día. ¿Qué es lo que hacemos con aquellas personas que se apuntan voluntariamente a la Corte Cantabria? Y esto es muy importante para nosotros. Ustedes tienen que ser, si quieren, claro está, tienen que ser unos agentes que nos ayuden a que esta Corte tenga éxito. Porque para tener éxito tenemos que agrupar a un número muy importante de personas. Nosotros somos en esto extremadamente ambiciosos. Queremos que esta Corte Cantabria esté formada por 50.000 personas de entre 40 y 70 años. Eso significa que es aproximadamente el 20% de la población de Cantabria que tiene esa edad, lo cual sería la corte más numerosa que hay descrita a nivel mundial en una región tan pequeñita como la nuestra, exceptuando la primera corte mundial que fue muy importante, que se llama Corte Framingham, que es de un pueblo que se llama Framingham, y que reclutaron a un pueblo entero. Y llaman, creo que están en la cuarta generación, probablemente, de la Corte Framingham, que ha sido una corte extraordinariamente importante para definir lo que es la salud cardiovascular. ¿Por qué se producen los infartos? ¿En qué se producen los infartos? ¿Por qué sirve la aspirina? ¿Por qué no sirve? Es decir, muy, muy importante. Nosotros queremos esto. Lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, en este momento hay más de 13.000 voluntarios, lo cual son muchos voluntarios. 13.000 en un año de corte son muchos voluntarios. Lo que hacemos es, cuando llegan a el pabellón 20 de Valdecilla, que es donde tenemos las instalaciones para atenderlos, les hacemos una encuesta epidemiológica muy extensa, de más de 100 preguntas. Les preguntamos sobre todos sus datos demográficos, sus datos clínicos, les sacamos sangre, les hacemos además nos firman un consentimiento informado para que podamos revisar todos sus datos médicos y además nos dejan que conservemos sangre, suero, plasma, sangre completa y material genético para poder estudiar en el futuro. Y esto es muy importante, pero todos estos datos son datos, digamos, clínicos, datos sanitarios.
Los médicos siempre hemos prestado mucha atención a los datos sanitarios, como es lógico, es nuestro trabajo. Pero, sin embargo, sabemos que hay otros determinantes de la salud que son tan o más importantes que los datos sanitarios. Nadie se le escapa que la vida media en Sudán es más corta que en España y que no tiene que ver con la atención médica, tiene que ver con que pasan hambre, fundamentalmente, ¿no? Que no comen, que hay guerras, etc. Es decir, hay una serie de determinantes sociosanitarios, sociodemográficos de la salud que no están directamente relacionados con la salud. Muchas veces habrán oído hablar, en los telediarios incluso se habla, de eso de la salud asociada al código postal. Es decir, uno donde nace, donde vive, tiene unas connotaciones diferentes a otras personas y, por supuesto, el ambiente. Nosotros también queremos que estos voluntarios nos dejen acceder a todas sus condiciones de empleo y trabajo, qué tipo de trabajo hacen en casa, qué tipo de cuidados tienen o ejercen, qué ingresos, esto es lo más delicado, curiosamente, todo lo que menos les gusta a la gente contestarnos, qué ingresos tienen y cuál es su situación económica, cómo es su vivienda, en qué entorno viven, qué tipo de asistencia sanitaria reciben o han recibido, cómo se sienten ellos, qué comen, qué hacen, qué nivel de estudios tienen. Es decir, una serie de datos enormes, ¿no? Nosotros, cuando atendemos a un paciente en nuestras consultas o en el hospital tenemos más datos, pero en una consulta muchas veces no tenemos más que una pequeña historia que hacemos a nuestro paciente, unos análisis de sangre que vienen a ser 20, 30, 40 determinaciones y algún estudio muy dirigido a su patología. Es decir, jugamos con 100 variables, 150 variables, no muchas más, a veces muchas menos. Aquí de cada persona, que no son enfermos, de cada persona tendremos miles de datos de cada uno de ellos. Miles, con la intención de que sigan creciendo y que sean cientos de miles de datos de cada uno de ellos. Y obviamente, cuantos más datos tengamos, cuanto más información tengamos, es más probable que hagamos cosas mejor. En la corte la vamos a dividir en 3 fases. Esta es un poco antigua, la vamos a tachar, no la hemos visto, esa parte. Básicamente es población general de 40 a 70 años que quiera acompañarnos. Ya nos acompañan 13.000, que han ido todos voluntarios. Ahora, como el ritmo de voluntarios, como es lógico, ha decrecido después de un año, vamos a llamar a toda la población, vamos a llamar casa por casa, persona a persona, para invitarle a participar. Y que nos tiene que decir, pues, si quiere o no quiere. Y además vamos a intentar, y esto, curiosamente, los profesionales somos bastante recalcitrantes para participar en estudios de investigación, sorprendentemente, vamos a intentar que todos los profesionales sanitarios de la región participemos en una corte diferente, porque tenemos unas características diferentes. Trabajamos en un ambiente que hace que tengamos algunas infecciones más frecuentes que otras personas y en otros ámbitos tenemos una atención, pues a veces un poquito mejor porque tenemos un acceso más rápido a la salud, lógicamente, porque tenemos a nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando va alguien al pabellón 20, le recibimos, se registra, nos firma un montón de consentimientos informados, donde básicamente nos dice que nos deja trabajar con sus datos de salud de forma absolutamente anonimizada. Esto está totalmente garantizado. Los datos nunca se van a asociar por parte de nadie a una persona determinada. No se puede. En el momento exacto en que firma el consentimiento se pone un número aleatorio y a partir de ahí esa persona en la Corte Cantabria es un número aleatorio que solo los investigadores que tenemos acceso, que somos en este momento 4 personas, podemos retrotraer esa anonimización si tenemos que informarle de algo que hemos visto. Obviamente, si en el análisis de sangre que le hacemos vemos alguna alteración analítica importante, le tendremos que avisar. Si dentro de un año con su sangre, con su DNA que nos ha dejado, hacemos un análisis en el que vemos que tiene un riesgo genético que no conocíamos, que le procuraba una probabilidad de hacer una enfermedad mucho más alto, le avisaremos. Pero solo si es para su beneficio y exclusivamente las personas que directamente estamos involucrados en la investigación. Le sacamos sangre, esto es fácil, esta sangre lleva una parte de análisis convencionales, con lo cual
a la persona que le hacemos esta exploración le sirve para saber conocer su estado de salud. Le hacemos una impedanciometría, que es un análisis de la composición corporal. Esto es muy importante porque nos sirve para saber si el paciente, perdón, la persona que nos acompaña, que puede ser paciente o no tiene un peso normal, si tiene una cantidad de grasa normal, una cantidad de proteínas normales, si tiene una distribución corporal normal. Esto es muy importante porque en nuestra España actual, pues entre los adultos, 1 de cada 4 son obesos o tienen un sobrepeso marcado y por lo tanto esto adquiere una importancia notable. Y además les hacemos algunas otras exploraciones, por ejemplo, les ponemos a una pulsera de actividad, que es una cosa muy interesante porque con una pulserita sabemos qué tal duerme, cuál es su frecuencia cardíaca, podemos saber incluso cuál es su tensión. Es decir, actividades muy, muy sencillas. Y hay una cosa muy curiosa que nos permite medir la inactividad, porque una cosa que la gente no sabe es que no es muy bueno no hacer ejercicio, pero lo que es muy malo es no hacer nada de nada. Es decir, estar sentado todo el día viendo la televisión es una inactividad que se asocia a enfermedad, mientras que no hacer deporte no se asocia tanto a enfermedad. Son dos cosas que no son exactamente iguales. Bueno, la sangre la llevamos a un laboratorio donde la guardamos, que es en Iribar. Y con esto vamos a construir, que es el título de la charla, el edificio de la medicina personalizada, que voy a intentar explicar qué significa esto, que es un título muy bonito, que decimos, medicina personalizada viene a ser, vamos a intentar saber, más allá de la estadística, a quién le va a sentar bien una aspirina y a quién no. Nosotros ahora sabemos que cuando damos una aspirina a todos los que están aquí, pues hay 2 o 3 a los que les va a sentar muy mal. 2 o 3 a los que les va a venir muy bien y unos pocos a los que ni fu ni fa. El problema es que no sabemos muy bien a quién le va a sentar bien, a quién le va a sentar mal y a quién le va a sentar regular. La medicina personalizada lo que pretende es que antes de dar una determinada medicina sepamos predecir cuál va a ser el resultado de esa medicina. Cuando uno tiene una enfermedad, una hipertensión arterial, tenemos muchos una hipertensión arterial, pero hay algunas personas que tienen una hipertensión arterial maligna, que va a dar una complicación grave en los siguientes 3 o 5 años. Y otras personas que tienen una hipertensión arterial durante 50 años y no les ocasiona ningún problema grave de salud. No sabemos tampoco quiénes son. Tenemos algunos pequeños factores de predicción, pero pocos. Eso es la medicina personalizada. Entonces nosotros queremos empezar la medicina personalizada por aquí, por la base, que es conocer a nuestra población, a nuestros 50.000 voluntarios, pero claro, con estos datos que obtenemos el primer día, sabemos unas pocas cosas. Por lo tanto, les vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo? Indefinidamente. Cada 3 años les vamos a llamar para volver a hacerles análisis de sangre, volver a revisar su estado de salud, pero además, de forma continua, los datos que vayan surgiendo, imaginémonos que hoy ha venido Juan, es voluntario, le hemos sacado sangre y dentro de un año Juan tiene la desgracia de tener una neumonía e ingresa en el hospital. Estos datos se van a agregar automáticamente a su registro sin necesidad de que él nos dé su consentimiento porque ya nos lo ha dado. Y esto generará una corriente de datos enorme. Dentro de un tiempo ya tenemos 13.000 muestras. Nosotros ya vamos a hacer, por ejemplo, un estudio en el que vamos a analizar un gen que se ha demostrado que se asocia a una enfermedad nueva, recién descrita. Como está recién descrita, hasta ahora no hay ninguno diagnosticado en Cantabria, pero es probable que haya enfermos que tienen una alteración de las transaminasas que hasta hace 2 meses, 3, 5, no conocíamos, por lo tanto no podíamos diagnosticar, pero ahora sí. Bueno, esto haremos un estudio que se llama genético o de genoma, haremos un estudio genómico, veremos si hay o no algún paciente que reúna estas características y obviamente estos datos se incorporan a la historia del paciente. Obviamente, si vemos alguno, llamaremos a ese paciente para ponerle el tratamiento oportuno. Y por lo tanto, esto va a sumar información a la gran información que tenemos y
nos permitirá ir avanzando en la medicina personalizada, nos permitirá diferenciar a cada una de estas personas. Yo cuando hablo con los alumnos, siempre cuando hablamos de estratificar a las personas, a veces es difícil, y yo pongo un ejemplo, que es cuando imaginémonos que desde un satélite fotografiamos a todo el ejército chino que está formado en el centro de Pekín y en los alrededores, pues son muchos, 20 millones. Desde arriba, obviamente todos nos parecen exactamente iguales. Van uniformados, van colocados por alturas, son chinos, que para nosotros es complicado diferenciarles. Si acercamos un poco el foco, vemos que unos son más altos, otros son más bajos. Y cuando ponemos mucho foco, y sobre todo si le ve la madre, este dice, este es el mío. Les diferencia perfectamente. Esto es lo que queremos hacer con la medicina personalizada. Diferenciar las características individuales que hacen que cada uno de nosotros sea diferente al de al lado, aunque enferme de una forma parecida, pero no igual. Y por lo tanto, iremos construyendo esta casa de la medicina personalizada. Todo esto generará una ingente cantidad de datos, muchos datos, difíciles de manejar para nosotros en un ordenador convencional, pero además esta información nos permitirá de nuevo escoger a los pacientes para los mejores tratamientos y más avanzados. Imaginémonos que nosotros trabajamos mucho en ensayos clínicos. Hay enfermedades que son huérfanas, que no tienen un tratamiento definido, y se quiere evaluar la eficacia de un determinado tratamiento. Y para evaluar la eficacia de un determinado tratamiento tenemos que escoger a un paciente que tenga de una determinada edad, de un determinado peso, con unas determinadas características, que es difícil de escoger en el día a día. Sin embargo, si tenemos miles de personas perfectamente caracterizadas, si le damos unas órdenes de búsqueda, volveremos a poder estratificar a esa persona. Y eso hará que no lo veo, y eso hará que podamos seleccionar los mejores tratamientos y que además podamos colaborar con otros colegas aquí y en cualquier otro lugar del mundo. De tal forma que finalmente con toda esta construcción nosotros aplicaremos medidas de, ahora se llama inteligencia artificial, no es más que medidas o unidades de medición muy avanzadas para poder diferenciar las características de cada una de estas personas. Y esto que queremos que sea el edificio de la medicina personalizada. Lógicamente, esto no produce beneficio solo al paciente o a la persona que es voluntaria, sino que fundamentalmente se hace para producir beneficio en los demás. De las lecciones que aprendamos de esta corte, habrá muchos otros sujetos que quizás no han nacido hoy que se puedan beneficiar de este conocimiento. Y además de todos los datos clínicos, como digo, tendremos niveles de renta, vulnerabilidad, que es una palabra que cada vez se utiliza más y que tiene una definición diferente en función de lo que queramos saber, de lo vulnerables que somos, depende a qué, ¿no? Somos muy vulnerables a una enfermedad, por ejemplo, si tenemos una mutación que hace que tengamos un trastorno de la inmunidad, pues somos muy vulnerables a determinadas infecciones, pero quizás somos muy poco vulnerables a otras, ¿no? Porque a veces la educación claramente es un elemento que produce vulnerabilidad si no se tiene un nivel de educación adecuado. El esposoma viene a ser aquello que nos rodea. Vamos a poner un ejemplo. En Cantabria hay una unidad en la Universidad de Cantabria que mide el radón. El radón no es más que un elemento que se filtra a través de las grietas naturales de nuestra geografía y produce una radiación discreta casi siempre a nivel del suelo. Por lo tanto, se afectan más las personas que viven en una casa baja que las que viven en el quinto piso. Y se asocia en algunos casos a ciertos tumores. Eso es esposoma. Cuando uno tiene una exposición a contaminantes industriales, por ejemplo, ahora ya no, pero hace años en Solvay pues se trabajaba con cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo es un producto que es cancerígeno y se sabe que produce angiosarcoma. Pero se sabe hoy. Hace
30, 40 años no se sabía. Entonces, aquellas personas tenían una exposición a un agente cancerígeno que explicaba su cáncer. La uralita, pues se sabe que la uralita no se puede utilizar, pero uralita se ha utilizado toda la vida porque tiene sustancias químicas. He repetido a nivel educativo, perdón. La dieta es un aspecto críticamente importante. Y no he puesto alrededor, pero porque puede ser motivo para explicarlo luego, la dieta que se relaciona enormemente con un órgano que tenemos todos nosotros, que reconocemos poco, que se llama microbiota, que es las bacterias, los virus, los hongos, los microorganismos que nos acompañan, que son nuestros, no son extraños, son nuestros, y que dependen en grandísima medida de la dieta, y que determinan en muchas ocasiones nuestro estado de salud o de enfermedad. Y todo esto, pues lo que nos va a hacer es ayudarnos a responder a diferentes aspectos, tanto desde el punto de vista de salud pública. Imaginémonos que después de que hemos analizado los primeros 20, 30.000 personas, se llega a la conclusión de que en el valle de, espero que no, me lo estoy inventando, en el valle de Buelna hay una exposición a un cancerígeno ambiental que determina que la probabilidad de tener un cáncer de hígado sea mayor que el que vive en Líbano. Entonces, si vemos que eso sucede, habrá que investigar si hay algún aspecto ambiental que lo determina. Esto puede ayudarnos a tomar decisiones de salud pública. Es obvio que es una herramienta muy importante para la investigación. Esto sí que es absolutamente determinante. Pero, insisto, puede ayudar a tomar medidas. Nosotros creemos que finalmente, si tenemos un proyecto de investigación muy ambicioso, en el que nuestro objetivo es mejorar la salud de todo un colectivo, de toda una comunidad, probablemente lo que alimente es un ambiente, un foro en el que mejoren las condiciones para venir a trabajar, mejoren las condiciones para hacer investigación, mejoren las condiciones para hacer docencia de alto nivel. Y por lo tanto creemos que esto puede atraer a estudiantes de pre y posgrado avanzados, de estudiantes de élite intelectual, que quieran venir a trabajar con nosotros. Esto que se dice tanto y que es la atracción de talento, que se puede hacer de dos formas, la atracción de talento. Esto no nos lo explican muchas veces porque cuesta explicarlo. Es muy sencillo, la atracción de talento se hace o con dinero o dando medios para hacer aquello que el que tiene talento quiere hacer. Solo hay esas dos formas. O se ficha a alguien por dinero, o se le ponen las condiciones para ejercer el trabajo que quiere ejercer sin restricciones. Y esto, si alguien es un investigador de primer nivel y se le pone una corte de muchos miles de personas con todo el material a su disposición para trabajar, puede hacer que vengan grupos de investigación y se potencien los que están, ahora que somos pocos, ¿no? Porque somos pequeños. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos finalmente es que se cree una red de colaboración internacional para que podamos ser un foco atractivo para proyectos importantes. Probablemente, si dentro de unos años, porque esto no se va a ver inmediatamente, dentro de unos años hemos conseguido el objetivo, ¿por qué no? Se va a crear aquí un grupo de empresas biotecnológicas o farmacéuticas de alto nivel y que por lo tanto tienen un enorme valor añadido, que sean capaces de colocarse alrededor de la Corte de Cantabria para obtener información y obviamente irán realimentando la Corte. Lo que queremos es que sea una corte abierta para todo el mundo. Es una corte multipropósito. Dice, oiga, ¿con qué objetivo la ha hecho usted? Con ninguno. Nosotros queremos que sea una herramienta para el estudio de la salud y los determinantes de la salud, de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de persona, efectuada por cualquier investigador a lo largo del tiempo. Es decir, que sea una corte totalmente abierta, ¿no? Probablemente dentro de muchos años, o de algunas veces, no tanto de tantos años, se procurará una mejoría de la salud colectiva y, lógicamente, también de la salud individual. Hay algunos ejemplos en España notabilísimos y que yo conozco porque me he dedicado a ello mucho en la hepatitis C. La hepatitis C ha sido una enfermedad que afectaba, digo porque ya no afectaba a cientos de miles de compatriotas,
que producía la muerte de muchos de ellos, y gracias a una labor de investigación internacional de primer nivel, y que ha sido el premio Nobel de 3 personas en el año 2020, de 3 investigadores, pues ha conseguido que haya pasado de ser un problema de salud pública a ser un problema de la salud de algunas personas. Es un matiz muy importante. No vamos a erradicar la enfermedad todavía porque no hay vacuna. Y una enfermedad infecciosa sin vacuna no se puede erradicar, al menos como lo entendemos ahora. Intentaremos que esas inequidades de las que he hablado al principio, esas desigualdades motivadas por los determinantes no sanitarios de la salud, pues ponerlas de manifiesto y, lógicamente, intentar conducir a una disminución de estos determinantes de salud y probablemente, ¿por qué no?, acabar con estas cosas que vemos nosotros todos los días, y es que en una región como la nuestra, que tiene 3 hospitales, tenemos 3 historias digitales diferentes, más una tercera, una cuarta, que son la de los centros de salud, y a pesar de que somos pocos, pues estamos separados, con brechas digitales que hacen que la información no fluya de forma adecuada, ¿no? Entonces, esta es una frase que, no sé, la hemos copiado en algún sitio, no me acuerdo de dónde, pero nosotros lo que queremos hacer es que la salud sea lo mejor posible con las herramientas que ya existen hoy, que aunque parecen de ciencia ficción, existen hoy. Es decir, esto es una herramienta que existe hoy. Y finalmente lo que queremos es avanzar hacia la medicina de precisión. Yo creo que esta es la frase más importante de la charla. Contamos contigo, contamos con ustedes. La medicina ha cambiado un poco desde una medicina como la entendemos todavía nosotros, una medicina paternalista, hacia una medicina en la que el paciente, la persona que está en ese momento precisando ayuda, tiene que ayudarnos a ayudarse. Esto es muy importante, es decir, la medicina no puede entenderse como un acto pasivo, sino como un acto activo en el cual la persona que está enferma en un momento dado, tiene que ayudarnos. Y yo diría que la persona que no está enferma en un momento dado, que tiene una buena salud, tiene que intentar transmitirnos sus datos para mejorar la salud de los demás y la suya de un futuro. Porque obviamente todos vamos a ser enfermos en un momento dado, ¿no? A veces por muchos años, a veces por pocos, pero enfermos todos lo vamos a ser en un momento dado. Y yo diría que esta es la parte más importante de largo. Si después de salir de la charla de hoy, alguno de ustedes, aunque tengan algunos más de 70 años y por lo tanto no pueden participar, animan a sus hijos a participar, o animan a sus sobrinos, pues habremos hecho un beneficio notable y la charla habrá sido muy útil. Si no, bueno, pues habrá sido más o menos entretenida, pero no habrá sido muy útil. Yo creo que lo que tiene que ser es útil. En fin, lo que nosotros queremos es que tenga trascendencia fuera de Cantabria. Cantabria es muy chiquitín, es muy pequeño, nos gusta mucho, pero es muy pequeño, tenemos que salir fuera. Tenemos que intentar buscar la excelencia en la investigación, tenemos que intentar mejorar la salud de los cántabros y mejorarlo a través de una herramienta de precisión. Nos da igual llamarla de precisión, predictiva, personalizada, da igual la P que pongamos. Lo que queremos es dar a cada cual lo mejor de lo que sabemos darle e intentar minimizar el daño que le podemos dar. Ya somos ayer 13.268. En menos de un año, esto es una barbaridad de gente, y lo que nos gustaría es que el año que viene pues pusiéramos aquí, qué sé yo, 33.521, para que dentro de 3 años podamos poner finalmente 50.000 voluntarios incluidos. Voluntarios a todos los efectos. Y voluntarios significa que no reciben nada a cambio, salvo las gracias, y quizás reciban algo en el futuro en forma de beneficio de salud, ellos o sus hijos o sus nietos. Eso no lo sabemos. Y a pesar de que me han dado mucho más tiempo para hablar, yo creo que lo dejamos aquí y así podemos tener un coloquio, si les parece bien. Muchísimas gracias. Como me digan. Vale, gracias. Presidente,
no sube, entonces lo hago yo con mucho gusto para moderar el coloquio desde aquí arriba, que se ve mejor. Así que cuando ustedes quieran. Sí. Buenas tardes. Yo estoy en el programa de corte, pero hablo de una pulserita, pero a mí no me la han puesto. Porque no les tocaba a todos, ya lo siento. Ah, vale. No teníamos para todos. Vale. Venga, gracias. Probablemente ha sido el azar el que le ha hecho que no le toque. Sí, la financiación es un problema muy importante. Es verdad que hasta ahora hemos tenido una financiación razonablemente buena que nos ha otorgado el Gobierno de Cantabria a través del IDIVAL, pero ya hemos hecho algunos proyectos para pedir financiación externa. Nosotros creemos que en la salud las cosas no cuestan dinero, sino que hay que invertir en salud. Son dos cosas diferentes. Casi siempre que se gasta el dinero en salud de forma adecuada, se recupera el dinero en un plazo relativamente corto de tiempo. Yo voy a poner un ejemplo. Esto es muy importante porque la gente entiende que en salud gastamos mucho. No, en salud invertimos. España es el país que con la inversión que hace en salud tiene mejores beneficios del mundo. Porque no gastamos en exceso. Claro, no gastamos en exceso, yo tengo que decirlo porque si no sería muy hipócrita. No gastamos en exceso porque los sueldos de toda la gente que trabajamos en sanidad es muy mal. Entonces, claro, el sueldo del capítulo 1 es uno de los aspectos más importantes del gasto sanitario y como es malo, pues lógicamente se gasta menos. España gasta entre la sanidad pública y la sanidad privada aproximadamente el 9% del PIB en salud, aproximadamente. Salud privada casi un 3%, salud pública un 6%, aproximadamente. Estados Unidos, que teóricamente tiene una salud individual mejor que la nuestra, pero pública peor que la nuestra, claramente, gasta 17 puntos del PIB. De un PIB que es mucho más alto que el nuestro. Francia gasta 2 puntos más, Alemania gasta 3 puntos más, pero gastan 2 o 3 puntos más de un PIB mucho mejor que el nuestro. Por lo tanto, el gasto es enormemente superior. Si ponemos dinero, y esto es muy importante entenderlo, después hay otra cosa que me gustaría decir. Si nosotros comparamos lo que se gasta, por ejemplo, en una enfermedad como la hepatitis, que la conozco muy bien, por eso sé exactamente el dinero que se ahorra, un tratamiento ahora vale 5.000 euros. ¿Es caro o es barato? Bueno, vale 5.000 euros. En nuestro hospital, solo en nuestro hospital, en el año 2015 hubo 100 enfermos ingresados por una hepatitis C descompensados y el año pasado hubo 5. Un solo ingreso vale miles de euros. Solo un ingreso. No hablo del sufrimiento, no hablo de la calidad de vida, no hablo de los años perdidos, solo el dinero directo. Por lo tanto, es muy importante. Con la Corte Cantabria, yo creo que tendríamos que hacer también un ejercicio de reflexión de lo que pasa en otros países. Nosotros somos voluntarios y además tampoco pasa nada porque seamos solidarios con la Corte Cantabria. Es decir, el IDIVAL admite donaciones de personas, de instituciones, de empresas. En España eso no, ese tipo de generosidad, ese tipo de altruismo es poco frecuente. Entonces tenemos que intentar que nuestra sociedad entienda eso y por supuesto tenemos que intentar que las autoridades sanitarias lo entiendan. Hay algunas cosas que parecen que están mejorando, ¿no? Hay una ley de ciencia que dice que por ley va a obligar a que se invierta el 3% en investigación. Bueno, si es verdad, es un salto descomunal porque se invierte menos del 1%. O sea que si es verdad, se va a multiplicar por 3. Muy buena pregunta. Nada. Gracias. Dos preguntas muy rápidas. Una, yo estoy muy mosca porque las autoridades sanitarias dicen que para el COVID solamente es la vacuna. En cambio, la asociación a la que yo pertenezco, que es una asociación científica, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha establecido 3 minerales y 3 vitaminas.
O sea, que yo entiendo, yo soy un modesto gerontólogo, entiendo que la vacuna es necesaria, pero no suficiente. Y la segunda pregunta es que se habla mucho de genética, pero muy poco de epigenética. Y segundo, se habla mucho de telómeros, pero muy poco de centrómeros. Bueno, son preguntas difíciles, ¿eh? Así son preguntas complejas, ¿eh? Yo no soy experto de COVID. Y esto, dicho lo primero, no soy experto de COVID. Es obvio que lo más importante es la vacuna. Dicho esto, no sé si además hay que dar vitamina D, que yo he participado en un estudio en el cual cuando los niveles de vitamina D son óptimos, la probabilidad de tener una enfermedad más grave es menor. Por tanto, vitamina D parece que es razonable. Y cuando hablamos de otros oligoelementos, pues es evidente que cuando hay un déficit de hierro, las infecciones suelen ser más graves. Cuando hay un déficit de vitamina B12, las infecciones suelen ser más graves. Pero yo creo que esto es verdad para el COVID y para otras infecciones. Y sin duda, lo más importante es el COVID. Las otras preguntas, genética, epigenética, centrómeros y telómeros. Bueno, los telómeros en España están muy... Se habla mucho de los telómeros porque hay una investigadora de primer nivel mundial que se llama Blasco, se apellida Blasco, y que investiga en telómeros. Y el telómero es un extremo del cromosoma y el centrómero lo que está en el centro del cromosoma. El centrómero, y yo lo sé porque lo acabo de leer, por suerte, porque se acaba de publicar un trabajo del genoma oscuro, que era una parte del genoma que no se había descubierto hasta hace 2 meses, que estaba en el centrómero, muy apretado, y que no sabemos qué significa todavía, porque tiene muchas zonas que se repiten mucho. Y yo le voy a poner un ejemplo para que entienda eso de repetirse mucho. Imaginémonos que estamos leyendo el Quijote, que es el genoma, el Quijote. Y en mitad del Quijote, que es un libro grueso, hay 3 páginas que dicen: yo soy de ese lugar, 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 yo soy de ese lugar. Y lo dice 10.000 veces: yo soy de ese lugar. Y en medio de esas muchas veces yo soy de ese lugar y de aquel. Eso es lo que sucede en el genoma, en el centrómero. Por lo tanto, se habla poco porque se entiende poco. Y entenderemos más en un futuro, pero ahora se entiende poco. Y en los telómeros lo que sucede es que se ha relacionado la supervivencia, la longevidad con la longitud de los telómeros. Pero todavía no te queda claro por qué los telómeros se alargan o se acortan. Es decir, se ha visto una relación entre la longitud y la longevidad, pero no somos capaces de acortarlos o alargarlos, que es la parte importante. La epigenética es lo que sucede alrededor de los genes y que teóricamente no se transmite con el ciclo celular. Es decir, la epigenética es lo que sucede a un gen cuando está sometido a una radiación ultravioleta, o cuando está sometido a temperaturas extremas, o cuando son diferentes procesos que alteran el genoma. Para que lo entiendan, el genoma es un código, tiene muy poquitas letras, es un código que en función de la sucesión de las letras nos va diciendo qué aminoácido fabrico. Y cuando junto muchos aminoácidos, fabrico una proteína. Y esa proteína es la que hace una función. La epigenética hace que la traducción del código al aminoácido y del aminoácido a la proteína no sea adecuada del todo. Pero yo creo que en epigenética se estudia mucho. Lo que pasa es que el genoma nos aporta todavía mucha información, mucha. Y es un poco más fácil de comprender, por eso se estudia un poco más. Preguntas difíciles, esas. Buenas tardes. Entiendo que la gente más joven está todavía menos castigada, digamos, menos perjudicada por los factores ambientales que pudieran influir en el desarrollo de futuras enfermedades. Es decir, teóricamente son más sanos y todavía no están, digamos, contaminados por factores ambientales que todo el mundo sabemos que influyen en las enfermedades. Entonces, la pregunta es, ¿por qué motivo han puesto el mínimo de edad en los 40 años? No meten a colectivos más jóvenes para el estudio. Bueno, es una buena pregunta. Y eso lo hemos discutido mucho, es una muy buena pregunta. Porque los investigadores además somos un poco impacientes.
Y cuando hacemos una corte de personas muy jóvenes, creemos que no va a pasar nada, como Dios manda, no va a pasar nada en muchísimos años. Y por lo tanto nos obliga a seguirlos muchísimos años a personas jóvenes que no van a tener, por suerte, ningún evento. Y probablemente nos va a informar menos. Cuando una persona tiene 50 o 60 años como yo, empieza a estar en riesgo de que le pasen cosas. Y es mucho más fácil para un observador comparar a aquel que le han pasado una cosa con aquel que no le ha pasado otra cosa. Tiene que ver con el tiempo de observación. Es una muy buena pregunta y tiene que ver con el tiempo de observación. Me gustaría a mí, me coloco en el medio porque tenemos tiempo todavía para alguna más, si se quiere. Hablabas de financiación y eso controlado, porque además quien ha dirigido, estado en más de 150 estudios clínicos, seguro que se busca financiación, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo le veo un problema añadido. No porque no haya un grupo, por ejemplo, que se pueda, llamémosle, colegiar en el Indivan o en cualquier otro sistema para... Yo me preocuparía de el grupo de trabajo, porque claro, la extensión en el tiempo le concede una dificultad añadida. Y el grupo de trabajo, si no está muy cohesionado, porque como es tan nuevo, hay que saber extraer información y eso da mucho trabajo de campo. Yo creo que es muy buena pregunta. Eso es el aspecto básico. Nosotros ahora lo que intentamos es consolidar un grupo de trabajo muy joven, dirigido por gente que no somos tan jóvenes, pero que sea muy joven y que tenga un futuro amplio. Esa es una línea. Pero la línea más importante para nosotros es que quiera gente externa trabajar. Nosotros lo que queremos es que gente externa trabaje. Nosotros le ofrecemos la información, le modulamos la información. Obviamente hay que pasar un criterio de calidad para que la investigación tenga lugar, pero nosotros lo que queremos fundamentalmente es que quiera trabajar con nosotros otra gente. Es decir, queremos que la Corte Cantabria se llene de personas que esté alrededor, de investigadores alrededor, que trabajen para sus intereses, para aquello que les interesa de verdad. Es decir, que venga un investigador francés que está trabajando en la epigenética de los tumores de laringe y que nos diga, oiga, ¿ustedes tienen personas que hayan tenido tumores de laringe? Y además tienen personas que no hayan tenido tumores de laringe. De estos tienen toda la información clínica, de aquellos tienen toda la información clínica y nosotros se la brindaremos para trabajar con ellos. Que ellos nos enseñen a nosotros y nosotros les enseñemos un poco a ellos. Ese es el objetivo fundamental. El objetivo no es que todos los trabajos de investigación salgan con el sello de Corte Cantabria. Sí tendrán que llevar el sello de agradecimiento, evidentemente, pero no dirigidos por gente de Cantabria, del Hospital Valdecilla, del Idival o de la Universidad de Cantabria, ¿no? Sino que nuestro gran objetivo es que se pueda colaborar con personas de todo el mundo. Este es el objetivo. Objetivo difícil, ambicioso, pero es el objetivo realmente. Nosotros no tenemos un objetivo propio de investigaciones que intentaremos sacar provecho, pero no es el objetivo ese. Toda la medicina, yo trabajo en los dos sectores. Sí, en todo. Yo creo que la medicina, no hay medicina privada ni medicina pública, no hay industria privada o industria, hay medicina buena y mala. Entonces nosotros lo que queremos es que haya medicina buena y venga de donde venga, que sea buena, de calidad. Evidentemente, con la industria hay que contar. La industria farmacéutica es la que mueve el desarrollo farmacológico de la inmensa mayoría de los fármacos que tomamos todos nosotros, la inmensa mayoría. En primer lugar, mi felicitación. Usted es un sabio y escuchar a un sabio es una maravilla. Gracias. Y lo segundo es que veo que falta, no está la importancia de la alimentación
Entonces Sí. os da. Sí está así. Sí, perdón, igual me he expresado yo mal. Sí está así. Porque la alimentación vemos que es muy cambiante. Todos hemos escuchado, los que tenemos cierta edad, que el aceite de oliva no era bueno, que el comer mucho queso y tomar mucha leche también era malo. Sí. Y eso está completamente cambiando el pronóstico. Porque la leche era buena cuando es buena y el queso está bueno y el aceite de oliva ¿para qué? Muchas gracias. No, gracias a usted. Sí, sí, tenemos recogida la alimentación. De hecho, tenemos un cuestionario enorme. Quizás no lo expresé yo bien, pero sí lo tenemos recogido. Y evidentemente cambia drásticamente porque nuestro conocimiento o desconocimiento va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Mire, yo le voy a contar una anécdota que es muy interesante. Hay una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori, que es la causa de las úlceras de estómago y de duodeno sobre todo. Y a las personas que lo descubrieron, que fueron un profesor y su estudiante, les dieron el premio Nobel. En España, en el año, lo descubrieron en el año 78, me parece, y les dieron el premio Nobel unos años después. En España hubo un médico que trataba sífilis en la década de los 50 en Valencia. Y era un hombre muy perspicaz, porque él, al que tenía sífilis y le dolía el estómago, le daba penicilina y se le quitaba la sífilis y el dolor de estómago. Y entonces él sugirió que la úlcera de estómago era una enfermedad infecciosa y se rieron de él muchas veces. De hecho, enfermó mentalmente porque se reían de él. Y bueno, quiero decir que el conocimiento va cambiando en función de lo que vamos aprendiendo. Igual el aceite de oliva dentro de unos años no es tan bueno. Probablemente el aceite de oliva será bueno para algunos y no será tan bueno para otros, que es lo más probable. Muchas gracias. Solo siento que me llegan 30 años tarde. Si no me hubieran tenido echando una mano en lo que hubiera podido. Vamos a ver, yo quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de cómo se financian y cómo no. En toda esta pandemia, muchísimos grupos de gente que nos reuníamos, que nos íbamos a comer, muchísimos grupos, no media docena de amigos míos, hablo de grupos. Yo propuse que ya que no podíamos celebrar mítines ni reuniones sin pagar a un conferenciante ni nada, que se entregase al Indival. Nosotros lo hicimos, pero no me consta que muchos más lo hicieran. 2.000 euros, no piensen que somos millonarios, lo que nos íbamos, las cuotas de un año, exactamente las cuotas limpias de un año entero, porque no podíamos hacer nada con ese dinero, ¿para qué lo queríamos? Entonces, estamos viendo continuamente que hay quien tiene otras cosas que conocemos. 2 trajes antiguos, fíjate, de principio de siglo. Dónalos. Hombre, no, se apolilla. Que tienen una pieza de no sé qué, que cuando ellos se mueran, ¿dónde irá a parar? Dónalo. Esto de alguna manera, a dónde voy, y el doctor Ramos me conoce muy bien, que cuando yo quiero decir una cosa, doy muchas vueltas, es que ¿por qué no donamos todos algo? Algo. No tenemos que ser un mecenas que digan, sí, pues fíjate lo que habrá robado para donar todo eso. No. Alguien podrá donar 50 euros, 300 euros, porque le toque a la lotería el 5% de lo que le toque. Pienso yo. Por cierto, ¿desgrava alguna donación? Sí, sí, claro. Pues eso también es interesante, porque igual te da a devolver pues un poco más todavía. Claro. Nada más se quería, y que les deseo, que me cogen muy tarde ya, Sí, pero muchas les deseo muchísima suerte. Muchas gracias. No es tarde, seguro que nos puede ayudar. El mecenazgo en España, como he dicho antes, no es una costumbre. España es un país, yo creo, solidario, pero lo que pasa es que es solidario por impulsos. Es decir, viene la guerra de Ucrania y somos solidarios una temporadita, no mucho, un rato, hasta la siguiente desgracia. La siguiente desgracia somos solidarios otro rato, pero no somos mecenas, no tenemos ese don del altruismo de donar un poquito. No es habitual en España. Bueno, tenemos que cambiarlo. No es. Esto en otros países de cultura fundamentalmente anglosajona. Es que, bueno, no lo digo. Iba a decir una cosa. Que en España ganar dinero es pecado. Y entonces, como es pecado ganar dinero, pues no se puede hablar de dinero. Y los anglosajones, pues como no es pecado, pues pueden hablar de dinero. Y entonces va mejor. Porque hablan de dinero con más tranquilidad. Y el dinero para esto es imprescindible. Gracias por el comentario.
Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido estupenda. Y yo quería preguntar una cosa práctica. Parece que esto está centrado en el pabellón 20 de Valdecilla. ¿Está previsto hacerlo en otro sitio, digo, por la extracción o por la... No, No. pero no está previsto no porque no queramos, porque tenemos impedanciómetros que no se pueden mover, porque para sacar la sangre y poder ser una sangre útil indefinidamente hay que congelarla a menos 80 grados y entonces tenemos que tener ultracongeladores que les tenemos allí. Es decir, hay algunos aspectos que parece que son muy sencillos, pero claro, las neveras de menos 80 no se pueden desplazar y esas hay que tenerlas allí. Para extraer el DNA hay que tener algunos procesadores de extracción del DNA que tienen que estar centralizados. No podemos cambiarlo. Y entendemos que eso es un pequeño problema, pero no podemos cambiarlo. Porque, ya digo, hay máquinas, una impedanciometría diferente a la que tenemos 4 impedanciometrías, podría ser, pues estas son máquinas de 200 kilos de peso, no podemos transportarlas. Sí, claro. No, pero para sacar sangre hay que ir. Para sacar sangre hay que ir. Gracias por estar donde estás, gracias por esta magnífica conferencia. Por supuesto que me apunto a poder cantar que quiere ser voluntaria y intentaría hacer, por supuesto, divulgación, pero mi pregunta es que si detectáis una enfermedad en cualquiera, esto pasa a formar parte del Creo de Valdecilla, como muy bien has dicho, pero ¿se hace algún seguimiento desde Valdecilla? O sea, ¿tienes alguna prioridad con respecto a la medicina de Valdecilla? Sí, muchas gracias, Mercedes. Nosotros cuando detectamos en el examen inicial alguna enfermedad se llama inmediatamente. Otra cosa es que no la detectemos, pero si la detectamos, hacemos una cosa. Cuando hay una alteración en la exploración física, una alteración en la analítica, se revisa la historia. Si es que hay historia, si no hay historia no se puede revisar. Y si no hay un diagnóstico de esa enfermedad que sospechamos, se avisa al paciente inmediatamente, se le da una cita para verlo. Eso se hace de forma inmediata, lógicamente, porque es una obligación, claro, deontológica que tenemos, ¿no? De hecho, claro, cuando analizas a tantas personas, pues aparecen sorpresas de todo tipo. Enfermos que tienen pues hasta leucemia, ¿no? Que no lo sabían, o linfomas, o claro, entre tantas personas siempre hay algún accidente, ¿no? Pues pasa como con la vacuna, ¿no? Que algunos se vacunan del COVID y después cobran una herencia y dicen, pues sería la vacuna. Les pasan estas cosas. Digo que me ha parecido ver que es hasta los 69 años, inclusive, o sea, o 70. ¿Ha dicho usted 70 años? Bueno, Entra... sí. Esa es la pregunta. ¿Es con 70 años cumplidos o es hasta los 69 años? 69 y 364 días. 69 y 364. Perfecto. Vale, es que a veces se nos crea confusión. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues así, el Cortes ha decidido que sea así, pues es así, ¿no? Casi hasta los 70. Casi hasta los 70. Nada más, pues muchas gracias. Levanta la sesión. Muchas gracias.